Bien, continuando con esto de las reacciones normales, para poder determinar las fuerzas de fricción cuando un cuerpo se está en movimiento, en esta oportunidad vamos a analizar cuando el cuerpo está sobre un plano inclinado. En el video anterior analizamos cuando el cuerpo estaba sobre un plano horizontal, ahora vamos a analizarlo en un plano inclinado. También se van a presentar 4 situaciones, vamos a empezar con las 2 primeras, que es cuando el cuerpo esté simplemente apoyado en el plano oblicuo y acá cuando el cuerpo está siendo solicitado por una fuerza paralela justamente a la dirección del plano oblicuo. Lo primero que tienen que tener presente es que si yo me imagino el eje X ahí y el eje Y normal acá, este dibujito me quedaría más o menos, el eje Y estaría ahí y el eje X acá, que sería el eje X representaría la dirección del movimiento, es hacia dónde se va a mover el cuerpo. En este caso se va a mover hacia abajo porque el peso va a ser ocasionante de esto. La fuerza peso, esta que he dibujado en azul, acá estaría acá, chiquitos, ¿ven? MG lo voy a hacer exageradamente grande para que lo puedan ver, ese es el peso. Y por un teorema básico de la geometría elemental, cuando yo tengo un ángulo y trazo 2 perpendiculares, una a la base y otra a la otra, que es lo que está sucediendo acá, ese ángulo termina siendo igual al que se formaría con el eje de la Y. O sea, ese ángulo es el del plano inclinado. Es decir, que si yo descompongo el peso acá, esta componente del peso, que se llama se le suele decir fuerza motriz del peso, porque es la que va a obligar que el cuerpo caiga hacia abajo, esa componente de la fuerza, coincidiría, ¿ven? Si ese ángulo es alfa, este también es alfa y coincidiría con el cateto opuesto. O sea que si yo tomo el seno de ese ángulo alfa, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, porque ahí hay 90 grados, que sería el peso, es decir que esa fuerza vale m por g por el seno del ángulo. Y la componente ni, que sería la que estaría acá, esta componente ni del peso, que vale mg por el coseno del ángulo, es la que de alguna manera tiene que equilibrar el plano que estaría acá como normal. Bien, entonces más o menos para entender eso, es decir que la normal cuando está simplemente apoyado coincidiría con mg coseno del ángulo, y esta fuerza F la podría dibujar acá, que no va a influir sobre la normal. O sea que para esta situación en ambas cuando el cuerpo está o simplemente apoyado o solicitado por una fuerza paralela al plano, en ambas situaciones ahí la normal se calcula como mg por el coseno del ángulo del plano. O bien, si les han dado el peso como dato, la normal directamente sería el peso del cuerpo, que lo voy a poner como P flechita, por el seno del ángulo que forma el plano. Esto sería la situación para cuando está simplemente apoyado y solicitado por una fuerza paralela al plano. Ahora vamos a analizar cuando esté solicitado por una fuerza horizontal y otra traccionado por una fuerza F. Pero me voy a tomar unos minutos, borro, hago el dibujo y continuamos con el video. Bien, continuando con las reacciones normales en el plano inclinado, ahora vamos a analizar la situación cuando la masa m, de peso m por g, que está apoyado sobre un plano inclinado de ángulo alfa, está solicitado por una fuerza horizontal, o sea, lo está empujando una fuerza horizontal. Lo que debemos determinar es cuánto vale la normal para esa situación. Para dar la explicación y más o menos de dónde va a quedar la fórmula final, vamos a recurrir al famoso diagrama de cuerpo libre para que tengan una idea. Ahí voy a hacer pasar el eje X y acá el eje Y, es decir que esto me quedaría, que si este es mi eje X, lo voy a hacer bien grande para que se entienda, y este es mi eje Y. Recuerden que el peso entonces estaría ubicado acá, este sería el peso del cuerpo, que es m por g, y por lo que dijimos anteriormente, ese sería el ángulo alfa del plano. La fuerza horizontal estaría ubicada acá en el diagrama de cuerpo libre, ¿bien? Que le voy a llamar FH como H de horizontal, y ese ángulo alfa también es del plano inclinado. La normal, por supuesto, estaría hacia arriba porque es la reacción que hace el plano de apoyo, que sería el eje X, y lo que tendría que hacer es descomponer
tanto el peso en el eje Y como la fuerza en el eje Y. O sea que si descompongo la fuerza en el eje Y, yo tendría esta fuercita, que es FI, le voy a llamar, que se calcula la FI como el valor de la fuerza por el seno del ángulo, porque es el cateto opuesto. O sea que es la fuerza horizontal por el seno del ángulo. Y la componente del peso, que también estaría acá abajo, que le podemos llamar el peso en X, si quieren, como es el cateto adyacente al coseno, esa PX valdría lo que vale el peso, o sea, M por G por el coseno del ángulo del plano. Ya sabiendo estas dos cosas, sabemos que la normal, que es la única fuerza que va hacia arriba, tiene que ser igual a la suma de estas dos fuerzas. Es decir, que para esta situación, entonces, la normal nos terminaría quedando mg por el coseno del ángulo más la fuerza horizontal que le aplico por el seno del ángulo del plano inclinado. Con esa fórmula entonces te podría determinar la normal cuando un cuerpo es solicitado por una fuerza horizontal. Para recurrir al segundo gráfico, cuando además, en este caso la fuerza que solicita es traccionado por una fuerza F que forma un ángulo beta, ¿ven?, que no necesariamente puede ser igual a alfa, o sea, pueden ser los dos, pero pueden ser distintos también. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre para eso, nos quedaría entonces, vamos a ir borrando y haciéndolo, y acá voy a poner primero cómo calcularíamos la normal acá, para que no recuerden que sería entonces mg coseno del ángulo más la fuerza horizontal por el seno del ángulo. Eso es para esa situación, cuando la fuerza es horizontal. Para esta, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, pensé que mis espaldas lo tapan, en términos de fuerzas, yo tendría entonces el peso, que estaría acá, M por G, ese ángulo es del plano inclinado, tendría la fuerza F ahí, ahora, y ese ángulo sería beta, ¿ven?, que es ese angulito que forma acá. La normal estaría para arriba, entonces lo único que tengo que hacer es descomponer la fuerza F, que me va a quedar ahí, que sería la FI, que es este pedacito que ustedes ven acá, como es el cateto opuesto a beta, esa fuerza vale F por el seno de beta. Y descomponer el peso en X, que es esto de acá, que como es el cateto adyacente, eso valdría mg por el coseno del ángulo alfa. Es decir, que la normal más esta fuerza tiene que ser igual a eso, por lo tanto esto pasaría a restar. Es decir, que la normal para esta situación nos terminaría quedando entonces mg coseno del ángulo menos la fuerza F que hago por el seno del ángulo beta, que es el que formaría la fuerza con el desplazamiento. ¿Me explico más o menos? Entonces, a tener bien presente estas 4 situaciones del plano inclinado, o las 4 anteriores del plano horizontal, para poder calcular a la hora de un problema cómo se determina el valor de la fuerza de rozamiento, porque recuerden que el rozamiento o la fricción es el coeficiente de fricción por el valor de la normal. Desde ya muchas gracias y los veo en la próxima. Hasta luego.